Empezamos entonces, sí, porque bueno, nos queda un minutillo, así de respeto. Te están saludando, tú no ves los saludos, pero te dicen hola en todos. Sí. Ay. Aquí tengo todos mis documentos preparados. ¿Y qué dicen esos documentos? Acércate yo creo que acércate para que se te oiga mejor, te recoja mejor la... ¿Sí se me oye? Sí, así, muy bien, muy bien. Yo creo que sin moverse demasiado para... Me quedo así, ¿no? Te quedas así, congelado. Bueno, yo creo que podemos empezar, Ann, porque esto tiene un tiempo limitado. Muy bien. Yo quería esto... Dicen que ahora yo creo que se te oye mejor. Es que decían que no te oían bien, ¿eh? Me acerco todo lo que puedo. Sí, vale. Hoy tenía pensado hacer como un recorrido, que tú has hablado ya muchas veces de la novela, ¿no? Y hoy me gustaría hacer como un recorrido en dirección a esta novela, ¿no? Es decir, qué cosas han pasado para que tú llegaras a escribir y a publicar esta novela y a que la novela haya sido recibida como ha sido recibida, como está siendo recibida, ¿no? Y quiero empezar con un punto de partida, que es una anotación que hay en Noche sin dormir, en tu diario de 2015, tengo aquí, de muy cerca del comienzo, que dice lo siguiente en ese diario. Hoy he decidido que ya no quiero ser escritora. Escribiré hasta que me muera, porque estoy acostumbrada desde niña a emplear el tiempo de esa manera, y porque así me gano la vida. Pero siento muy profundamente mi falta de ambición, mi miedo cada vez más insuperable a escribir un libro y que esté en manos de todo el mundo. Esto es algo que debería comunicarle, etc. Y luego dices, escribiré para ganarme la vida, tal y como hacía cuando escribía para la radio y solo me preocupaba el programa del día siguiente. Solo quiero sentirme implicada en el presente continuo. Creo que me entregué demasiado emocionalmente en ciertas páginas que escribí hace unos años y no me sentí recompensada. Aquella frustración se me enquistó y se me ha convertido en desapego, en descreimiento. Escribo sin creer que mi vida sea la literatura. Yo cuando leí eso que escribiste me impresionó mucho, ¿no? Porque es una confesión muy clara y muy fuerte, es una confesión de fragilidad, ¿no? Por una parte dices que sientes falta de ambición, pero luego dices otra cosa que me parece más descarnada, más verdadera, y es que tienes miedo a pensar en un libro que va de mano en mano, ¿no? Yo sé que esta anotación que tú hiciste corresponde a una época en tu vida de un desánimo muy marcado sobre el trabajo de la literatura, ¿no? Pero fíjate que esa época, de esa época van a ser Noches sin dormir, y en esa época ya había empezado algo que hay un libro tuyo en el que se piensa menos dentro de tu literatura, que es un libro como Mejor Manolo, ¿no? Yo creo que Mejor Manolo, que es un libro de 2013, es una gran novela de la crisis, ¿no? Y es una novela, yo creo que es la primera novela tuya en la que interviene muy poderosamente el presente del tiempo en el que estás viviendo, ¿no? Es una novela social. Después se ha hecho mucha literatura aparentemente social, ¿no? Pero es una novela que es la primera respuesta plenamente literaria que yo he visto a la crisis económica. Yo sé que parece que eso, al ser un libro de Manolito, puede parecer que eso... Pero no es así, es decir, una novela muy social, una novela de respuesta a la crisis y una novela muy, muy profunda, ¿no? Después de esa novela viene Noche sin dormir. Después viene 30 maneras de quitarse el sombrero. Y por fin a corazón abierto, ¿no? Es como yo lo veo como un proceso de crecimiento que también está muy relacionado con tu manera de escribir en el periódico.
A ver, es que por un momento te has... Ya. Empieza a escribir de una manera políticamente más comprometida y más clara, ¿no? Y a partir de esto me gustaría pensar sobre eso, cómo llega uno a ser lo que es, ¿no? Cómo tú has llegado a esta novela. Ahora tú has llegado a un momento que parece que era un momento que era impensable cuando hiciste esa anotación, ¿no? Bueno, todo ha contribuido a este momento. Entonces, yo te quería preguntar por esa desolación de la que hablabas y por esa evolución de todos estos últimos años, ¿no? Cuando escribí eso, lo escribí con total sinceridad. Aparte de que fue un invierno duro, el de noche sin dormir, que yo creo que también tenía que ver a veces con el estado de ánimo, pero también con un recogimiento en aquel piso de Nueva York, un recogimiento que también proporcionaba, favorecía el frío que hacía, ¿no? Y dije que no quería volver a escribir porque verdaderamente, o sea, yo quería decirlo así, con esa sinceridad. Había escrito Lo que me queda por vivir, que para mí fue un libro muy importante porque tenía mucho que ver con mi vida, con mi vida de madre, joven, trabajadora en la radio, pero al mismo tiempo era una novela de verdad, o sea, no... y eso me creó muchas confusiones cuando yo lo que quería escribir era una novela. Y además me resultó dura de escribir porque analizaba cosas que yo creo que luego se han visto mucho en los libros ahora, la maternidad, la confusión, la negligencia, muchas cosas que a mí me preocupaban y me interesaban. Ahora hay un montón de libros sobre eso, pero en ese momento, pues la verdad era bastante novedoso, pero todavía no se había roto esa cosa de esto es un libro de una madre con un niño. Entonces creo que no se miró como yo creía. Creo que eso ha pasado con dos novelas mías, tanto Una palabra tuya como Lo que me queda por vivir. Han sido novelas de verdad profundamente sobre la naturaleza femenina, pero de una manera muy profunda para mí, donde se hablaba de los deseos, de la maternidad, pero también de la maternidad, de la confusión de la maternidad, del trabajo y las obligaciones familiares a una edad muy temprana, todas esas cosas que luego ahora están muy presentes en muchas cosas que escriben las mujeres. Pero en ese momento ya te digo que fue, mira, esta es una mujer que escribe sobre su niño cuando trabajaba en la radio, ¿no? Y bueno... Parece mentira eso, ¿no? Yo recuerdo cuando hiciste Una palabra tuya, que es una novela muy poderosa, eso, muy de mujeres en el sentido más pleno de la literatura, es decir, es una novela de mujeres como Moby Dick, que es una novela de balleneros, ¿no? Sí, es una novela que son plena literatura, que trata del mundo que tú conoces, y esa novela recuerdo el despiste tan grande, y no hace tanto tiempo, ¿no? Cuando esa novela se publicó, Una palabra tuya, el despiste tan grande con el que fue recibida, ¿no? A veces, hasta bueno, tú ya sabes, Antonio, tú ya sabes que, por ejemplo, en Una palabra tuya, una mujer, es que eso siempre se me quedó clavado, me hizo una reseña y como en Una palabra tuya una de las protagonistas no tiene la regla y observa a las otras chicas, esto es un trastorno que está documentado, no es que yo me lo inventara, y habla mucho en un momento dado de la menstruación. La crítico, y era una mujer, dijo que a qué venía a escribir tanto sobre la regla, que parecía un anuncio de Evax, de las compresas, ¿no? Entonces es verdad que yo siento que en algunas cosas he escrito antes, algunos de los temas que luego han interesado mucho. Y en Lo que me queda por vivir, pues sobre el deseo femenino, sobre un deseo no colmado, sobre un sexo no resuelto, sobre muchas cosas ahí estaban, ¿no? Sobre la gran confusión que supone para una
madre trabajadora muy joven, salir de casa y dejar a un niño, y al mismo tiempo de ser madre querer estar en el mundo. Todas esas cosas que yo viví con 22 años. Entonces, creo que creía que las podía contar muy bien, pero ya digo, no estaban de moda todavía, porque yo creo que para las mujeres es una suerte que haya cosas que se hayan puesto de moda y que no se consideren temas de segunda categoría. Para las mujeres y para los hombres como lectores, ¿no? Es decir, a mí estos libros tuyos me recuerdan, hay algo que me recuerda a Edna O'Brien, ¿no? Tú citas mucho a Alison Rowe, pero yo creo que hay una parte que tiene que ver, no porque tú la hubieras leído, sino por una especie de afinidad emocional o literaria, ¿no? Cuando te hablo de Edna O'Brien me refiero al descaro, ¿no? El escribir con desenvoltura, no con una cosa que ahora está de moda, que es ser gráfico y ser visiblemente como provocador, ¿no? Sino descaro como naturalidad de contar la experiencia. Con naturalidad, sí. ¿No? Es decir, que son campos de experiencia que no han sido contados simplemente porque las mujeres no tenían acceso a contar esas cosas o porque no se atrevían, ¿no? Y hay una cosa que me llama la atención, y es que así fue en lo que me queda por vivir. La primera novela tuya es la que tu literatura de ficción se acerca plenamente a tu propia vida, ¿no? Tú antes es muy curioso tu trayectoria, porque en tu literatura, digamos, no quiero llamar de adulto ni nada de eso, pero a partir de en las primeras novelas como El otro barrio o Algo más inesperado que la muerte, Una palabra tuya, son novelas en las que los personajes están bastante ajenos a tu experiencia personal concreta, ¿no? Es como si estuvieras rondando un mundo. Tú escribías sobre tu experiencia, sobre tu vida personal concreta en clave de comedia, ¿no? Habías escrito Tinto de verano y en Manolito había muchas píldoras de experiencia personal, ¿no? Pero me llama la atención que tardaras tanto como escritora, que tardaras varias novelas en llegar a lo que otros escritores llegan al principio, ¿no? Es decir, a utilizar la propia experiencia como punto de partida para la ficción, ¿no? Bueno, ahora se habla de los géneros híbridos y de la autoficción muchísimo. Eso ha existido siempre, ¿no? Personal, o sea, yo creo que yo no estaba preparada para hacer eso, es decir, que para abordar la propia experiencia y contarla, creo que a lo mejor hay gente que está preparada cuando es más joven, yo no. O sea, yo no estaba preparada porque no sé cómo hubiera mirado, por ejemplo, esta novela Corazón abierto, en la que hablo del universo familiar, en la que hablo muchísimo, cuento mucho la vida de mis padres. No sé si hubiera estado preparada con tantos años a hacerla, porque yo que se hubieran mezclado muchas cosas ahí, y cosas que no me interesan nada, como el juzgar a tus padres, el ajuste de cuentas, el resentimiento, o sea, es como yo quería barrer de mi libro, barrer todo eso que no me interesa, es decir, no quería presentarme como víctima, ni presentar acontecimientos escabrosos en el libro. Yo quería acercarme a la figura de mis padres, de los dos, y contarlos como dos personajes atractivos, que así los consideré toda mi vida, y entonces así quería contarlos, ¿no? Pero además quería hacer pura literatura con ellos, no era solamente decir, aquí os voy a contar mi vida. No tenía ese interés o sea, yo no tenía ningún interés de confesarme. No tengo, a lo mejor con otras cosas y en un futuro sí, pero no necesariamente con esto. Quería hacer una historia sobre mis padres, que luego creo que al hacerla como lo he hecho ha sido precisamente cuando ha conectado con los padres o los abuelos de otras personas, porque te estás acercando al universo familiar y sin pretenderlo yo, porque estás hablando de una generación que vivió a lo largo
siglo XX, en un país como España y en una generación, como ya he dicho otras veces, que nosotros creíamos muy poco heroica. Yo creo que tú lo has hecho. Yo creo que tú lo has hecho, por ejemplo, creo que tú lo has hecho en El viento de la luna o en El jinete polaco, ¿no? Pero creo que tú tenías una cosa a tu favor, que tú eras de pueblo, te habías ido a una ciudad y entonces podías ver el pueblo como algo lejano, ¿no? Y contemplar a tus padres como en un pasado más remoto, ¿no? Y todo ese viaje que tú hiciste antes que yo, a mí me ha costado hacerlo. ¿Cómo veía a mis padres? ¿Cómo veía a mis padres? O sea, cómo este señor administrador de dragados, esta señora ama de casa, que jugaron mucho, que se enamoraron, que luego nacimos nosotros y aquello empezó a deteriorarse lentamente, ¿no? Me costaba pensar cómo podía verlos, ¿no? Pero ellos han sido importantes. Creo que han sido importantes en el desarrollo español y entonces eso es lo que se aprecia. Yo no lo apreciaba cuando estaba escribiéndolo, pero el lector sí que lo ha visto cuando lo ha leído. Pero eso es lo bueno, ¿verdad? El que uno escribe con intenciones voluntarias y conscientes, pero muchas veces lo importante no lo escribe, no se da cuenta de que lo está escribiendo, ¿no? Yo creo que eso es lo que hace que exista la literatura, ¿no? Que hay una parte del trabajo que es inconsciente, ¿no? Y a mí me gusta haber visto ese proceso de conquista de la capacidad o de la posibilidad de hacer literatura que se sostiene autónomamente sobre tus padres y sobre tu familia, ¿no? Y pienso, insisto, en el camino que te ha llevado ahí. Pienso en una novela, te quiero preguntar por una novela tuya que hemos hablado últimamente, algo que ha quedado un poco atrás, ¿no? En todo este itinerario tuyo, una novela como Algo más inesperado que la muerte. Yo recuerdo que cómo escribiste esa novela en una parte al lado de una ventana en Nueva York en el otoño de 2001, ¿no? Y fue una novela en la que pusiste un empeño tremendo, en la que pusiste mucho entusiasmo y mucha pasión, ¿no? Es una novela muy, muy bien construida, y yo me gustaría que esa novela se reeditara y se leyera ahora, ¿no? Y a mí me gustaría preguntarte cómo la ves tú ahora, cómo recuerdas esa novela. Pues esa novela, como tú bien dices, es que detrás están los acontecimientos, ¿no? Esa novela la escribiendo, de hecho, ha sido la única novela con la que me han dado un adelanto. Entonces, un adelanto antes de escribir la novela, ¿no? Entonces yo llegué a un acuerdo con la editorial, me dieron un dinero y yo creo que eso es lo que pagó nuestro apartamento allí en Nueva York. Lo que no esperábamos nosotros es que al llegar a Nueva York, 10 días más tarde, se produjera el atentado de las Torres Gemelas. Eso sí que fue como, en fin, lo que cambió todo nuestra vida y lo que cambió el mundo, incluso el presente en el que vivimos ahora. Entonces, efectivamente, está un apartamento allí en Lincoln Square y entonces esa novela tiene mucho de suspense. Y yo creo que ese suspense, porque es una novela de suspense en realidad, yo creo que ese suspense estaba muy propiciado por el propio suspense que yo tenía en ese momento, que tenía mucho miedo y se trata de algo más inesperado que la muerte. A mí me parece muy buen argumento. Yo no sé si está bien escrita, porque yo a escribir he ido aprendiendo. Creo que escribo mucho mejor ahora que antes, pero el argumento en sí me parece buenísimo. Tiene varias películas ahí dentro de hecho una parte se llevó al teatro y me acuerdo que de fondo de la escritura de esa novela estaban nuestras discusiones diarias sobre si nos teníamos que volver a España o nos teníamos que quedar en Nueva York, porque yo tenía miedo. Yo estaba completamente obsesionada con los atentados. Nueva York cambió absolutamente de otra manera que ha sido la pandemia, pero
tú sabes perfectamente que salimos la noche de los atentados, salimos solos porque nuestros niños habían venido con nosotros un mes, y nosotros salimos solos y nos fuimos por la Séptima Avenida. Y entonces... Hasta Times Square. Hasta Times Square y fuimos paseando por una ciudad que nunca habíamos visto sin gente. Era la primera vez, ¿no? Entonces la policía estaba custodiando los grandes edificios y decían esa cosa tan americana: tenemos que preservar los que quedan. Vimos ahí a un tío como un homeless eran escenas que te dejaban perpleja. Un homeless que había conectado un televisor que debía haber cogido de la basura y lo había conectado a la electricidad de una farola. Y estaba en un sillón en mitad de la avenida viendo la tele. Tenía una silla de playa, de piscina, ¿verdad? Claro, una silla... Sí, era como una silla de esas que llevaban mis padres a la playa. Ahí el tío puesto ahí, ¿sabes? Como diciendo, bueno, el mundo se acaba, pero yo soy el rey del mundo. Entonces, sí que yo creo que el suspense de nuestra vida gravitaba sobre... Y esa tensión, esas discusiones de, no, yo me voy de aquí, yo no quiero quedarme, estamos en una isla. Y esto es muy peligroso. Yo la verdad es que creo que ha sido de las veces así que he pasado miedo de verdad. Fíjate cómo se cuela lo autobiográfico, de qué manera tan indirecta Sí. en una historia, ¿no? Que una historia en la que no sale Nueva York ni sale nada de eso, ¿no? Y ahora cuando este libro está teniendo tantos lectores y ha tenido una recepción tan calurosa, cuando algo ya había ocurrido con 30 maneras de quitarse el sombrero, ¿no? Algo había ocurrido en la manera en que ese libro, que es un libro de ensayos, tuvo mucho más lectores de los que suele tener un libro de ensayos, ¿no? Y ahora cuando tú ves lo que está ocurriendo, es decir, yo creo que tú tenías, cuando hiciste una palabra tuya y conociste lo que me queda por vivir, tenías un sentimiento perfectamente legítimo de que el esfuerzo, lo que tú habías ofrecido, no había tenido la respuesta que merecía. Que es un sentimiento que uno tiene algunas veces y que unas veces es justo, otras injusto, porque los libros ya sabemos que tú lo haces lo mejor que puedes, pero el libro sabe y no sabe lo que va a ocurrir, ¿no? Y tú tenías esa sensación, yo lo sé, y lo has dicho antes, ¿no? Hace algo y tú ves modestamente que tú has puesto ahí más de lo que hay gente, de lo que algunas personas ven, ¿no? Y eso te produce una tristeza profunda, ¿no? Ahora cuando tú ves el reconocimiento que tiene este libro, ¿qué sientes? ¿Cómo te sientes reivindicada? ¿Te sientes aliviada o de aquellas amarguras secretas que muchas veces tenías, ¿no? Cuando sí. Bueno, porque tú sabes que yo creo que hay gente que se le da todo en un primer libro. Esta ha sido mi sensación, que hay gente que le da todo, llama mucho la atención, y hay gente a la que se hace mucho caso, que tienen esa suerte, que se les hace mucho caso. Y yo creo que hay otras personas que necesitamos hacer una carrera más larga, más costosa, con más prejuicios. El hecho de haber empezado con libros para niños, el hecho de haber escrito mucho humor, el hecho de estar casada con un hombre muy reconocido, ¿no? Entonces, pues, en fin, ahí pululaban todos esos prejuicios sobre mí, pero tú sabes que yo creo que he trabajado mucho, y he trabajado mucho a pesar de que soy perezosa y me gusta vivir la vida y me gusta, en fin, que me gusta disfrutar de la vida, pero he trabajado mucho. Es cosa que no para de trabajar, ¿no? Sí. No sé dónde está, porque no paro de trabajar nunca. Entonces,
yo soy muy perezoso, pero no para trabajar, y digo, entonces no será tan perezosa. Bueno, a ti te pasa un poco, en eso nos parecemos mucho, ¿no? Y entonces, que nos gusta disfrutar de la vida, nos gusta mucho disfrutar de la vida, nos gusta comer bien, beber bien, pasear, en fin, todas esas cosas que son placeres sencillos, pero muy, que te alegran muchísimo la vida, ¿no? Entonces, pero es verdad que he tenido una carrera muy de fondo y a veces muy costosa, ¿no? Y a veces que yo he sentido como injusta en algunos momentos, o sea, que de repente, como iba y venía de un género a otro, de repente hablaban de guionistas del cine y yo no aparecía nunca, porque claro, estaba haciendo otras cosas. Aparecía, o sea, había muchos oficios en los que yo no aparecía porque en el momento en el que nombraban a toda una generación, yo ya estaba haciendo otra cosa. O a lo mejor nombraban a la generación joven y a mí no me incluían. Pues porque yo en el fondo llevaba trabajando desde los 19 años, ¿no? Entonces, pues el hecho de haber hecho tantas cosas tan distintas y todo esto, es como, no sé, se me veía como una persona dispersa, no centrada en una carrera, no haciendo una carrera sólida. Y yo creo que afortunadamente, pues, no sé, ahora, o sea, llegó un momento en el que se me empezó a ver de otra manera, ¿no? Hay gente que dice, pues ahora es que escribes más en serio. Yo no lo creo. O sea, tú sabes perfectamente que en el libro que he publicado hay muchísimo humor. O sea, si algo tiene el libro es humor, pero he conseguido manipular la narración de tal manera que a veces hay humor y a veces hay tragedia y a mí me gusta vivir así, ¿no? Entonces, en este último libro, yo la verdad es que cuando entregué estaba muy contenta y tú lo sabes y eso nunca me había pasado. Aparte, he hecho algo en este libro que no había hecho en los anteriores, es que tú lo fuiste leyendo según el libro se iba escribiendo, eso yo no lo había hecho nunca. Y tal vez eso a mí me dio muchísima seguridad, el decir, bueno, lo estoy enseñando. Luego había una cosa también un poco, no sé si decir espiritual o mágica o no sé, y es que yo me sentía muy acompañada por los personajes que yo estaba escribiendo. Es decir, que de repente es como si tú, Antonio, escribieras un libro sobre tu abuela, por ejemplo, una persona a la que tú quisiste mucho, ¿no? Pues dijera lo que dijera la gente, ahí estaría ella siempre en lo que tú has escrito. Pues yo he escrito sobre personas con todas sus aristas, sus sombras, su carácter a veces incomprensible, pero he escrito sobre personas a las que quería mucho y yo me sentía muy arropada por esas presencias y las tenía muy... Entonces yo decía, bueno, en fin, pueden criticarme, pero ellos están ahí tal y como yo los conocí. Eso no, nadie me lo puede negar. Es una cosa inevitable. Esto es así, ¿no? Están aquí. Y eso no te lo quita nadie. No te lo quita ni el éxito ni te lo quita el fracaso, ¿no? Ahí tú has hablado de todos los cambios en tu carrera. Entonces yo recuerdo un gran clarinetista de jazz, Artie Shaw, que fue uno de los múltiples maridos de Ava Gardner, ¿no? Que él decía, me alababan, tuvo éxito muy joven, ¿no? Y se retiró enseguida, ¿no? Y él decía, alababan cosas que solo eran mi camino para llegar a ser mejor, ¿no? Es decir, él sentía que iba a cosas que para él, más que valer en sí, eran un camino que lo llevaba a ser mejor. Yo creo que uno aspira a que lo que hace le lleve a ser mejor, ¿no? Y en mi carrera, si lo estoy, en mi carrera un poco, ¿no? Es cómo ha ido de mundo en mundo y en cada uno de esos mundos ha hecho dos cosas. Te has marchado de él a continuación, pero te ha llevado un aprendizaje, ¿no? Yo recuerdo, y eso no lo ha hecho casi nadie. La gente llega a un mundo y se instala en él y ahí se queda, ¿no? Pero tú, cuando yo te conocí, tú estabas entrando en el mundo de los guiones de la televisión, venías de la radio, ¿no?
Y ahí en la televisión hacías unos guiones extraordinarios, de una comicidad, de una belleza, ¿no? Porque además trabajabas con materiales de muy baja calidad, ¿no? Es decir, trabajabas con la cualidad de interpretación. Trabajaba con lo que había. Déjame que siga, ¿no? Con cosas limitadas, ¿no? Con muy pocos medios, ¿no? Hiciste una serie de monólogos que interpretaban María Teresa Campos, un monólogo a la plancha, que era una maravilla de humorismo y también de reivindicación, ¿no? Había uno yo la verdad es que todo ese mundo... Un poquito. Entonces, déjame que Vale. Entonces tú llegas, dominas ese mundo, a continuación te vas a hacer Manolito, ¿no? Y haces Manolito y domina ese, y crea un personaje que se convierte en como lo más conocido de la literatura llamada infantil y juvenil, ¿no? Pero claro, tampoco eras, y a continuación te fuiste al cine a hacer guiones de películas y a hacer el otro barrio, ¿no? Es decir, me gusta ver como ese asaltos, ¿no? Ir a asaltos, ir aprendiendo de lo que hay en un mundo, llevar siempre tu propia vocación, porque todo lo que hacía, eso tiene tu sello, ¿no? Eso es lo que decía Woody Allen de Buñuel o Thelonious Monk, ¿no? Que son artistas que tú ves un fotograma y son ellos, ¿no? Y tú hacías esos guiones de la radio, de la televisión, y en cada mundo conseguías a mi juicio, una maravilla, y a continuación pasabas otra cosa, ¿no? Y con un inconformismo que has tenido siempre, que tiene mucho que ver con tu libertad de espíritu, ¿no? A mí me gusta mucho que tú eres una persona, eres lo contrario al profesional del mundo, ¿no? Es decir, eres lo contrario a esas personas que se instalan, ¿no? A esa instalación en el mundo de los guionistas, o en el mundo de la literatura infantil y juvenil, o en el mundo de la literatura tal, ¿no? En todos esos mundos tú pasas, resplandeces y a continuación te ha ido a otro, ¿no? Y siempre, en lo que haces, siempre hay esa integridad de lo que tú eres. A mí esa flexibilidad me parece que tú a veces has sentido que te perjudicaba. A mí me parece un proceso de aprendizaje extraordinario, aparte del valor que tiene cada una de las cosas que ha hecho en cada uno de esos campos, ¿no? Yo creo que tú, o sea, y es verdad lo que voy a decir, ¿no? Es como, aparte de que me alegra mucho de que me veas así, pero creo que tú me has facilitado mucho el camino. Y creo que el estar con una persona que no sé, que era también tan libre a la hora de decidir qué escribía, y luego con un hombre tan particular, porque yo creo que hay muchos hombres en tu generación, Antonio, que tendrían miedo de tener una escritora en casa. De hecho, hubo uno que decimos el pecado y el pecador, que te dijo cuando tú le dijiste, voy a publicar un libro, y dijo, ¿y te la vas a dejar? Y tú dijiste, claro, qué tontería, ¿no? Y entonces al decir tú que era un libro para niños, dijo él, bueno, si es para niños, entonces, ¿sabes? Es como, bueno, esto es una cosa que hacen las mujeres, ¿no? Igual que si me hubiera dedicado a hacer, no sé, unas cositas ahí pseudoartísticas, ¿no? Entretenimientos. El hecho de que tú hayas sido una persona que hayas tenido conmigo, siendo ya una persona muy conocida, porque yo era conocida para mis oyentes de la radio, pero eran muchos menos, ¿no? Pero siendo una persona tan conocida, el darme a mí tanta importancia desde el primer momento, ¿no? El pensar que tenía valor lo que yo hacía, que tenía valor mi sentido del humor,
el que a ti te hiciera tanta gracia, el que hacías una cosa que a mí me sorprendía muchísimo, ¿no? Venías a mi casa, vamos a contar cosas personales, ¿por qué no? Venías a mi apartamento de Moratalá y para mí eras ese escritor de Granada que venías de vez en cuando a Madrid, venías a mi apartamento y cuando yo no estaba o me metía al baño o algo, te ponías ahí a fisgar en mis papeles para encontrar cosas que yo había escrito y que no te quería enseñar. Y entonces encontrabas guiones para la tele que a mí me parecían una mierda, de verdad te lo digo, y entonces te reías y decías, es que son muy graciosos. Y yo decía, pero por favor, si firmo con seudónimos, porque no quiero que sepa, ni que sepa mi padre, que soy yo. Tremenda. Entonces, cuando además yo empecé a acompañarte por el mundo y evidentemente tú eres una persona eras una persona muy conocida, tú sabes muchas veces lo bruta que es la gente, lo poco respetuosa y que solamente hablan a la persona conocida y a la otra persona la ignoran, ¿no? Y en el caso de una mujer, pues a lo mejor piensan que, bueno, pues esta es su mujer que le va a llevar los papeles, ¿no? Algo así, ¿no? Entonces, el hecho de que el seno o sea, en tu vida, en tu hogar, haya un hombre que diga, no, ella está conmigo, ella está a mi lado, ella escribe, ella tiene vocación, siempre ha trabajado desde muy joven, cosas que yo he ido encontrando mi lugar porque he trabajado mucho, pero es verdad que muchas cosas, yo tengo un carácter muy alegre, pero es verdad que el tener a alguien que te apoye, y yo he tenido varias personas que me han apoyado, tú eres una persona que ha sido fundamental en mi vida, en muchos aspectos, pero en ese. Creo que mi padre a mí me creía mucho en mí, creo que Miguel, Arturo, Elena, o sea, mis hermanos, creo que he tenido personas muy cerca que han creído mucho en mí y eso te hace ir con más seguridad por la vida. No sé, te quita una mala crítica de la cabeza, un mal rato que todos nos los llevamos en los servicios públicos, todos, ¿no? Y creo que nos hemos apoyado mutuamente, muchísimo. O sea, el hecho de en los malos ratos que hemos pasado por algún lío de estos públicos en los que te metes, ¿no? No solamente tú a mí, sino yo a ti, ¿no? El ver que la persona con la que estás le suceden las mismas cosas, tienen las mismas inseguridades, es comprenderlo perfectamente. Yo creo que es entenderlo. Es entender que hay momentos en que los demás te hieren, te hacen daño y hay que ser un poco un bálsamo en la vida. Entonces creo que eso, tanto a mí como a ti, nos ha hecho muy fuertes. Yo creo que sí. Y luego también nos ha hecho no necesitar del mundo, de la banalidad literaria ni nada de eso. Nos ha hecho muy independientes. Y yo creo que es porque hemos estado muy apoyándonos el uno al otro. Dicen que estas cosas no hay que decirlas porque provocan envidia y la envidia es lo peor que la gente puede sentir hacia ti. Pero yo ya sé, o sea, hay personas que nos tienen envidia, yo ya lo sé, pero no tengo por qué ocultar la satisfacción que me da cuando entro en mi casa y sé que hay una persona que entre otras funciones en la vida está no sé, el que le gusten las cosas que yo hago, ¿no? Y creo que eso, pues es igual que la felicidad de niño, que te hayan querido, te da una batería para toda la vida, el hecho de que valoren tu trabajo en casa es importantísimo. Bueno, eso es lo fundamental, ¿no? Tener eso. Fundamental. Oye, y una cosa, en la evolución de tu trabajo como escritora siempre ha estado muy mezclado el trabajo de encargo en el periódico con el trabajo de la invención literaria, ¿no? Yo creo que
igual que que ha habido una evolución paralela en ti como escritora de periódico, ¿no? Al principio tú te protegías hasta cierto punto y también te exponías, ¿no? en la clave de la comedia, ¿no? Te tardaste bastante tiempo en permitirte la libertad de no ser humorística, ¿no? Y yo creo que ha habido una evolución. Tú has escrito mucho más abiertamente de cuestiones políticas, de cuestiones sociales, te has involucrado mucho más en el debate cotidiano, no ya de la política, sino de las cuestiones fundamentales, ¿no? De la justicia, de la igualdad, entre hombres y mujeres, de los derechos de las personas y todo eso, ¿no? ¿Tú crees que tu manera de escribir para el periódico ha evolucionado de manera parecida a tu manera de trabajar en la ficción? Bueno, había cosas sobre las que yo quería opinar, porque tú ya sabes que tengo muchas opiniones sobre las cosas que ocurren, ¿no? Pero es verdad que el humor era un sitio en el que yo me sentía segura, porque me refugiaba en él. Y el hecho de ser una persona que opinara en serio sobre cosas puntuales que nos pasan, me parecía como que yo no sé, no me creía con esa importancia para opinar sobre cosas serias, pero también entendí que hay veces que en el periodismo a las mujeres nos dejan para aquello, ¿sabes?, para dar la nota de color a lo que pasa, para ser la guinda del periódico también. Lo que te pidieron, lo que querían, de algún modo lo que hicieron, ¿no? Si llegó un momento en que tú decidiste no seguir haciendo aquello que hicieras, ¿no? Exactamente, o sea, el revelarte, el decir, pero ¿por qué tengo que dar yo siempre la nota cómica? No es que yo haya perdido el humor, porque no es verdad. Porque no es verdad. Dices, lee mi último libro y lee algunas columnas que siguen siendo muy humorísticas, pero no, yo quiero estar en el momento en el que vivo, quiero opinar sobre las cosas que pasan, quiero ver quiero ser el reflejo de lo que estamos sintiendo en estos días, en esta pandemia, todo eso, o sea que ¿por qué no? Y yo misma me he concedido, era yo, o sea, si tú te llenas de complejos por cómo te ven los demás, en el fondo vivimos mucho con el peso de nuestros complejos, de lo que creemos que piensan los demás sobre nosotros, ¿no? Estaba una cuestión que yo creo que ha afectado mucho a las mujeres, que parece que a los hombres se les supone más el aplomo, ¿no? Exacto. O sea, algo que, como te he contado bastantes veces, observaba cuando daba clase en Nueva York, ¿no? Que yo veía como alumnas que eran más brillantes que la media de los varones eran más abocadas o más inseguras o más educadas, ¿no? Y veía cómo había hombres que eran de una, ¿no? de una afirmación, como que tenían un sentimiento como de pertenecer ya al mundo de la literatura, ¿no? Era una cosa que a mí me sacaba de quicio, y yo me daba cuenta que era una cosa que estaba relacionada con la cultura de la masculinidad, digamos, ¿no? Sí, o sea... Ha sido más difícil para las mujeres ser asertivas en muchas cosas que para los hombres. Claro, el que escribe una columna tiene que tener un ego. No puedes escribir sin tener una voz, un ego en un buen sentido, ¿no? Sin tener una voz, sin afirmar cosas. No puedes, o sea, la columna es una pieza escrita en primera persona y ahí está tu primera persona. No es una noticia, no es exactamente periodismo, es una parte del periódico, ¿no? Entonces, lo que siempre me pregunto es por qué hay tan pocas columnistas y por qué las columnistas tienden a cubrir como ciertos temas, los humorísticos, y también como ciertos temas que se van más hacia el lado de los cuidados, que es el que nosotras nos quejamos muchas veces de que estamos en ello, ¿no? Y yo creo que es porque tienes que tener mucho aplomo, tal vez no nos han educado así desde niñas,
probablemente tienes más miedo, pero también creo que es responsabilidad de los que dirigen los medios. Es decir, que tú tienes que tener a alguien que te diga, tú vas a poner aquí a escribir una columna, a ver cómo lo haces. O sea, tiene que haber como una especie de no sé, de idea del director de un medio, de la directora de un medio, dar las diferentes voces que hay socialmente, ¿no? Y muchas veces a las mujeres hay que darles un empujón. Yo estoy segura de que es el empujón. Eso lo notaba yo también, que yo a veces en la clase hacía que se callara la abundancia testosterónica, ¿no? Porque ahora, luego tú veías que, claro, y las impresiones que da eso son tan injustas, ¿no? Porque si una persona se calla, va a parecer que es menos brillante, ¿no? Sí. Y de pronto, claro, yo escribía, por ejemplo, o sea, me colocaron en gente y yo me sentía mal, yo no me sentía bien allí. Luego me colocaron en cultura y estaba muy bien. Pero de repente, cuando entró Soledad Gallego, de directora del País, la Opinión, María Bascuñán, dijo, tú vas a estar en Opinión. Y yo dije, ¿yo en Opinión? ¿Por qué? ¿No? Porque me parecía que, no sé, tengo que envolver mis opiniones políticas en lo social, en lo cultural, en todas estas cosas, ¿no? Y realmente es dar un paso adelante, pero ya te digo que yo creo en la teoría del empujón. No necesariamente porque tengas en tu cabeza una cuota perfecta ni nada de eso, sino que sabes que por alguna razón las mujeres se atreven menos a ser asertivas cuando escriben sobre política y todas estas cosas. Ahora hay muchas más, pero en el columnismo tú sabes que faltan. Y curiosamente hay mucha gente joven, pero casi todos son varones. Varones con muchísimo ego y hacen falta más mujeres. Yo creo que sí. Oye, hay dos cosas que yo creo que te definen. Nos quedan 5 minutos. Pues nada, 5 minutos sintéticos. Hay dos cosas tuyas que son fundamentales, que son el sentido de la libertad y el sentido de la estética, ¿no? Que si tú eres una persona de un sentido, de una libertad de espíritu radical, que no permite que nadie ni que te humille, ni que te deje sin explicarte, ni que te entienda, que no permites que te coaccionen ni siquiera aquellos que se supone que están de acuerdo contigo, que no permite que te impongan lenguaje, y tiene un sentido de la belleza que se manifiesta desde el primor con el que compone una columna a la manera en que tiene ese papel que tiene detrás de ti, por ejemplo, ¿no? Entonces yo quisiera que hablas de estas dos cosas, de tu sentido de la libertad de espíritu y tu sentido de la estética. Bueno, el de la libertad de espíritu sí que creo que es algo muy innato en mí. No me gusta que me manden. A veces también me carga mandar yo, ¿eh? Tampoco es una cosa, pero no me gusta que me manden. Hay veces que hay lectores cuando no están de acuerdo contigo, por ejemplo, con las columnas en el periódico, dicen, claro, es que tú sigues la línea del País, o no sé qué. Yo digo, madre mía, o sea, eso es ignorancia. Porque yo cuando escribo una cosa de verdad que estoy de acuerdo conmigo misma y estoy en paz conmigo misma. A veces escribo con muchas dudas, pero son mis propias dudas. No me pagan por tener una opinión concreta. Y eso hay que repetirlo y a ti te pasa igual. Opinamos lo que nos da la gana. Si a los demás no les gusta, pues mala suerte, pero ya está. Sí, me gusta tener verdad de espíritu y me gusta ir por la vida, no sé, como cuando he ido siempre. A veces me conoce gente y tal, que tú sabes que suele ser muy simpática por la calle y como decía Harrison Ford, lo mejor para ser famoso es ser escritor, porque la gente te saluda con más educación que si fueras... O sea, la gente se entromete menos en tu vida y es verdad, ¿no? O sea, suele ser muy cariñoso.
Pero yo me gusta ser libre y cada día trabajo para ser lo más libre que pueda y, no sé, no estar ahí con condicionantes ni tener un puesto en la vida que te haga, yo qué sé, no comportarte como tú eres. Y lo segundo, la belleza, pues tiene que ver con la libertad también, porque tú sabes que en esa idea absurda de las escritoras, sobre todo, parecía que no tenías que ser egoísta, que no te tenía que gustar vestir bien ni yo qué sé, que tu casa estuviera bonita, y para mí el rodearme de cosas que me hacen sentir bien, desde un perfume hasta una blusa, hasta, no sé, todas esas cosas creo que te dan la vida. El pensar hasta cómo, no sé, cómo pones la mesa, todo es masa, hay que darle una chispa a la vida con eso. Y ahora los cocineros hasta nos han enseñado a emplatar, ¿no? Que es lo último, ¿no? Yo creo que tú y yo hemos aprendido mucho, porque el hecho también de haber vivido fuera, el hecho de haber visto muchas cosas, de que nos gustara la arquitectura, el arte, o sea, que es dando poco a poco. Y hay que estar abierto a educarse cada día. Yo no quiero hacerme mayor en un sentido de hacerme carca o rancia escribiendo. En el momento en el que me haga rancia y me ponga a gruñir todos los días y todo en la vida me moleste y todo no entienda el mundo, lo mejor es que deje de escribir en un periódico. Y ya para terminar, me llama la atención cuando has dicho antes, así de pasado, que tú no habías hecho un libro confesional ni nada de eso, que igual lo hacía en el futuro, ¿no? Y yo pregunto, ¿qué clase de libro sería ese? A lo mejor, no sé, a lo mejor cosas en las que, no sé, las que pueda hablar claramente de tantas cosas que hemos vivido, ¿no? Y yo creo que eso está. Es que espero, no sé, ahora me encuentro en eso que decían en el Ola, ¿no? Su magnífica madurez. Creo que tengo tiempo para, ¿no? Entonces, espléndida madurez, ¿no? Y entonces, pues todavía me quedan, pero creo que nos quedan muchas cosas por vivir. Así que, y espero, y esto se pone un poco romántico, pero no lo a tu lado todo el tiempo posible. Yo creo que así podemos terminar, ¿no? Así podemos terminar. Muchas gracias a todos, gracias. Ahora nos encontramos en el pasillo. Eso es. Un beso a todos.